Tu estructura contributiva te está costando de $10,000 a $50,000 al año. ¿Quieres convertir esos costos en ingresos para que lo puedas invertir? Mantente conectado con The Financial Hub, que esto apenas comienza. Hola a todos, soy Pedro Astacio, asesor en bienestar financiero, y hoy quiero hablarles de un tema que a todos nos preocupa, pero mira, lo dejamos siempre para lo último y puede significar en grandes ahorros para tu bolsillo: la planificación contributiva. Para hablarnos más en detalle sobre este tema tan importante, nos acompaña hoy nuestra colaboradora en The Financial Hub, la CPA Coralis Márquez Graciani, a quien le damos hoy la bienvenida. Coralis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación, encantada de estar aquí con todos ustedes. Gracias a ti por sacarle tu tiempo, que sé que tienes una agenda cargada, y el propósito es que nuestra audiencia, Coralis, pueda comprender la importancia de estructurar sus finanzas. Claro. Pero vamos a llevárselo en palabras simples, vamos a traerle ejemplos. Sé que tenemos un programa bien interesante que al final del día va a poner dinero en el bolsillo de esos puertorriqueños que nos están viendo. Y dándole comienzo a esto, Coralis, ¿por qué las personas usualmente dejan la planificación contributiva para lo último? Temen a sentarse con su CPA, con su contador. ¿Esto es beneficioso, es perjudicial? Es muy perjudicial, es un tema bien delicado porque las personas cuando llega el momento de trabajar la planilla, llegan a donde nosotros con la información, ¿verdad? Los que no trabajan con su contable mes a mes, haciendo sus análisis como debiera ser lo más adecuado cuando tienes un negocio, llegan en abril, en marzo, a traernos toda la data para nosotros trabajarla, y cuando vemos los resultados de un negocio, ¿verdad?, que no fue planificado, que no fue estructurado, no hay mucho que se pueda hacer ya porque ya cerró el año contributivo, por lo cual lo que toca es montar la planilla con la información que tenemos y trabajarla tal cual está, sin aprovechar todas las herramientas que el mismo gobierno ha presentado, ¿verdad?, en los códigos de rentas internas para poder trabajar y estructurar mejor los negocios. Esas estructuras ayudan a tener ahorros contributivos, organizar mejor las diferentes áreas de trabajo para poder segregar mejor las diferentes industrias que tú puedas estar trabajando dentro de un mismo negocio, y a la misma vez, Pedro, ahorras el dinero que estás pagándole a Hacienda además y lo utilizas para tu retiro. Coralis, muchas de las personas que nos están viendo no conocen que nosotros, ¿verdad?, llevamos una relación de amistad y de negocios de más de 15 años. Eso es así. Y parte del éxito de nuestro Financial Hub es que antes de hacer algún tipo de sugerencia de inversiones, siempre queremos hacer un análisis contributivo para identificar si las personas están teniendo buenos ingresos y están maximizando el ahorro contributivo. ¿Cuál sería alguna de las recomendaciones por paso para un individuo o para un comerciante que debe tener en cuenta o como primera consideración al momento de decidir planificar sus finanzas? Ok, para comenzar, cuando uno va a tener un negocio, uno va a comenzar un negocio, lo primero que uno tiene que hacer es buscar las personas, ¿verdad?, los profesionales que pueden ayudarte en las áreas que tú no conoces mucho. Primero, estar seguro de que estás en ley con todas las áreas de gobierno, ya sea patente, si es una entidad, pues tener tus documentos legales al día. La cuenta bancaria es muy importante, que sea una cuenta bancaria del negocio separada de tu cuenta bancaria personal, porque es muy importante que no tengas mezclado, ¿verdad?, todo lo que son tus gastos personales con los gastos del negocio, para propósitos de tú saber los resultados de tu negocio y para propósitos de al final del año poder segregar más fácil lo que es la contabilidad de ese negocio, a pesar de que no sea una entidad. Eso es muy importante. Organizarte con las personas que te ayuden tanto contributivamente, que te den la asesoría legalmente, personas, ¿verdad?, que te ayuden también con la parte de seguros, porque cualquier negocio necesita también estar protegido por todas las áreas. Pero cuando estamos hablando de lo que tu planificación financiera, que tú quieres salvaguardar tu capital, tus finanzas, es importante que tú busques a estas personas que te ayuden a que ese dinero que tú estás generando, tú puedas ¿verdad?, hacerlo crecer de alguna forma. ¿Y cómo lo puedes hacer crecer? Organizando mensualmente, trimestralmente, analizándolos, viendo cuál es el resultado. Con ese resultado, ¿qué yo debo de hacer? ¿Tengo demasiados gastos? ¿Tengo realmente una ganancia de este negocio? Pero hay personas que piensan que están haciendo dinero y realmente están en pérdida. Y cuando están más de cara a final de año, ya tenemos entonces la idea: cuando voy a comenzar un negocio es bien importante separar cuentas a beneficio de resumen del que no está viendo. Si es corporativo, pues hacer una buena estructura a la mano, un CPA. Cuando están de cara al final del año, Bueno, ¿deben hacer algo antes de abril?
Yo pienso, mi recomendación es que no esperemos al final del año, que cuando esté comenzando el año o esté comenzando el negocio, entre esos asesores haya un CPA, haya ¿verdad? Una persona que sepa la parte contributiva, cómo manejarla y ver cuál es tu necesidad, cuál es tu caso. Todos los casos son diferentes. Nosotros vamos a estar viendo unos ejemplos aquí bien sencillos para ir, no, ¿verdad? No abarca, porque hay tantos y tantos ejemplos que si nos vamos estaremos 8 horas aquí, ¿verdad? Dando diferentes ejemplos. Pero ese caso tuyo particular, esa persona que conoce las finanzas, que es CPA, que conoce las contribuciones, puede estructurarte y crearte una estructura diferente a lo que jamás tú vas a pensar porque no tienes ese conocimiento. Y esa persona va a buscar la manera de organizarte para tú poder ver mejor los resultados y que al final la parte contributiva sea favorable para ti. Porque a la parte contributiva ser favorable para ti, ¿qué significa? Que te va a sobrar más dinero. Y si te sobra más dinero, significa que eso tú lo puedes invertir para tu retiro, lo que no estás viendo y a lo mejor no lo puedes hacer, porque lo estás pagando todo en impuestos, que no es que esté mal que paguen impuestos, porque eso es parte, pero los códigos de renta interna se hizo ese trabajo de una manera para que tú puedas utilizarlo. Si no tienes las personas que conocen las diferentes estructuras que se pueden crear, pues ¿qué va a pasar? Vas a estar utilizando a lo mejor una estructura que no es la que te conviene y por eso pagaste más. Ahí es que entramos los profesionales. Coralie, llegaste al punto. De verdad que es algo orgánico y aquí vuelve el origen de la importancia del Financial Hub, porque lo que nosotros ponemos a disposición de los clientes cuando nos visitan es un análisis completo, donde se integran múltiples profesionales financieros. Contamos con CPA, con abogados, con planificadores financieros, con asesores financieros para la parte de crecimiento de capital, expertos en el área de seguro, incluso una cirujana que nos ayuda con su perspectiva médica en la transferencia de riesgo, que lo expresaste, automáticamente mencionaste que la parte de seguros es vital para transferir los riesgos dentro de la empresa, porque si no está cubierta. ¿Has tenido casos en empresas donde han pasado por una situación que un seguro ha jugado un papel fundamental para que la empresa financieramente se mantenga estable dentro de ya sea un fallecimiento o una condición? Mira, he tenido un sinnúmero de casos, entre ellos... ¿Puedes traer un ejemplo? He tenido varios ejemplos, uno de salud, que tengo un cliente que gracias a Dios está muy bien, pero pues tuvo un diagnóstico de cáncer. Él había ¿verdad? Pasado por el equipo de Financial Hub y gracias a Dios pues tenía todos sus seguros, incluyendo su seguro de cáncer, y gracias a Dios ese seguro lo ayudó a poder atender esa situación sin tener que afectar su negocio, porque no tuvo que sacar todo ese dinero, que fue bastante, de su capital, del capital de su negocio, para poder atender su salud. Ahora mismo él pudo atender su salud, él está muy bien, su negocio no se había afectado en lo más mínimo y eso fue espectacular. También podemos hablar de muchísimos otros seguros, como todos pasamos por lo que es el huracán María, que hubo muchos negocios que sí tenían su seguro y otros que no. Los que tenían su seguro pues pudieron subsistir, hubo otros que tuvieron que cerrar porque no pudieron con el empuje. Qué fuerte. Así que son muchos diferentes seguros que el equipo de nosotros podemos también, ¿verdad? Con los expertos en eso, pues pueden presentarle las diferentes alternativas, pero la realidad es que todos los negocios necesitan estar cubiertos, tanto el negocio como las personas, que son las personas, ¿verdad? Importantes, que son las que llevan el negocio, porque esa persona no está o tiene una necesidad para poder sobrevivir, el negocio se va a ver afectado. Y con ello todo lo que viene detrás, obviamente pues eso afectaría a toda la familia, etcétera. No queremos que a nadie le pase eso. Gracias por compartir esas experiencias, Coralie, porque no es lo mismo que nosotros en nuestra práctica las expresemos, que tú como CPA pues puedas decir, no, yo he visto los casos donde el negocio ha podido mantenerse y continuar con la liquidez gracias a la transferencia de riesgo. ¿Qué opinas si nos vamos a una pausa y cuando regresemos compartes estrategias donde personas tengan un estatus contributivo versus otro estatus contributivo bien estructurado y planificado por un CPA? Me parece excelente. Pues amigos, si quieren ver cómo en vez de gastar, comenzar a invertir, manténganse conectados con nosotros luego de la pausa.
Bienvenidos de vuelta, amigos. Nos quedamos en compartir con ustedes ejemplos de una estructura contributiva de un individuo no planificado y de un comerciante o una corporación no planificada versus alguien con una buena estructura contributiva diseñada en estrategia por The Financial Hub con la CPA Márquez Graciani. Coralí. Sí, pues vamos a comenzar un ejemplo básico de una persona que genera ingresos en su anejo M por servicios prestados. ¿Verdad? Les voy a mostrar un ejemplo para que lo puedan ver. Vamos a ir comenzando una persona que no tiene ningún tipo de, ¿verdad? de planificación, no le han orientado qué diferentes alternativas puede tener de gastos que pudiese ayudarlos para poder ahorrar un poco de contribuciones y a la misma vez poder guardar para su futuro. Así que vamos a ver el primer ejemplo, que es el ejemplo de una persona que no tiene esa planificación, por lo tanto no conoce lo que es un planquillo. Esa persona genera un ingreso que al final de restarle todos sus gastos, resulta en un ingreso neto de $185,000, como pueden ver aquí. Él no tiene KIO, ni le han recomendado un KIO, ni tiene una estructura que se pueda, ¿verdad? No tiene el KIO creado, así que no coge ese gasto. ¿Qué pasa? Esa cantidad es lo que va a pasar a su segunda página, que es la página donde se pasan los ingresos tributables completitos. Esa cantidad se le va a restar las deducciones. Supongamos que esta persona tiene su deducción personal de $3,500 porque pues es sola, no tiene esposa ni esposo o radica separado, supongamos. Tiene una hipoteca que vamos a suponer que paga $15,000 de intereses. Los intereses hipotecarios son deducibles, no el pago completo, los intereses. Así que le restamos a esos 185,000, los 3,500 de exención personal, los 15,000 de intereses hipotecarios y tiene dos dependientes que pone en su planilla, supongamos que son 2 hijos, por lo cual tiene una deducción adicional de $5,000. Eso nos da un resultado de $23,500 en deducciones. Así que si a los $185,000 restamos los $23,500, resulta en un ingreso tributable de $161,500. Ese resultado tributa al Departamento de Hacienda $41,430. Ahora vamos a ver este mismo escenario con una persona que su CPA se sentó a hacer la planilla y le dijo, tú tienes la alternativa de crear un KIO. Ese KIO, vamos a ver cómo mueve estos números. Tengo los mismos $185,000, le voy a restar $37,000, que es el máximo que puede utilizarse, ¿verdad? Puede aportarse o deducirse más bien de la planilla, que es el 20% del ingreso neto. Esos $37,000 se los vamos a restar a tu ingreso neto, así que baja a $148,000 y vamos deduciéndole los mismos, ¿verdad? Deducciones que en el otro escenario, son los $3,500 de exención personal, los $15,000 de los intereses hipotecarios y los $5,000 por los dependientes. Son $23,500 que le deduciste a los $148,000, por lo cual estás tributando por $124,000 en vez de $161,000, lo cual esa cantidad tributaría por $29,220. Esos $29,220 tú se los restas a los $41,430 y estás ahorrándote $12,210. En adición a esos $12,210, ¿qué está pasando? A la misma vez, tú tienes un instrumento de $37,000 que está generando intereses y creciendo para que cuando tú te retires puedas tener un mejor futuro. Ese es un ejemplo de una persona, un individuo que tiene, ¿verdad?, unos ingresos por servicios prestados en su planilla de individuo. Podemos pasar al ejemplo de una corporación. Cuando una corporación regular, puede ser un LLC, pero que opta por tributar como corporación regular. Una corporación regular genera unos ingresos, ¿verdad?, saludables. Los taxes contributivos en la parte corporativa son bastante, ¿verdad?, fuertes, son altos. Así que supongamos que tenemos una entidad, un LLC o corporación que tributa como corporación regular, que tiene un ingreso bruto de $1,250,000. Sus gastos operacionales deducibles de la planilla son $925,000, lo cual les sobran $325,000. Digo gastos operacionales deducibles, ¿por qué? Porque hay gastos que no son deducibles. Uno tiene que, ahora mismo el Código de Rentas Internas te exige que hay que someter informativas, por eso es importante que todo se haga de una manera organizada con profesionales, porque los profesionales te van a estructurar para que todos esos gastos tú puedas cogerlos en la planilla. Y Pedro es vivo ejemplo de eso.
nosotros estructuramos al cliente, hacemos todo, ¿verdad? Todo como se supone que sea con sus debidas retenciones y se informa al Departamento de Hacienda todo lo pagado a través de informativa para poder coger esos gastos. Esos $325,000 sería el ingreso neto tributable para propósitos, ¿verdad? De ese resultado de 1.250.000 menos los 925.000. ¿Cuánto yo pagaría de taxes con ese ingreso neto? Yo estaría pagando $101,625. Imagínense ustedes tener $300,000 y pagar $101,000. Básicamente, una tercera parte de los ingresos de ese negocio pasan al Departamento de Hacienda. Y así es que opera, ¿verdad?, en las corporaciones regulares, etcétera. Pero estamos hablando de una entidad que es de un solo dueño. Soy yo, Coralis Márquez, abro mi entidad y comienzo a operar y genero este ingreso. No hay otros accionistas, que es algo más complejo, que ya entonces, ¿verdad?, tiene que tener una estructura más estructurada y técnica como esta. Pero una corporación que tiene un solo dueño, se pueden crear diferentes estructuras que lleven a que ese número de 101,625 pase a ser un número similar a 48,750, pongamos que cerca de $50,000. Eso te lleva a tener un ahorro de $52,000 en impuestos, Pedro. Tú puedes imaginar que de $101,000 tú pagues 48,000 y que te sobren 52. Con esos 52 tú no puedes abrir una anualidad, un plan de retiro, buscar de qué manera invertirlo, buscar a gente que te ayude a que para tu futuro, en tu retiro, tú puedas tener, ¿verdad?, un retorno de todo el esfuerzo que tú estás haciendo hoy día. Es que ya nada más con el ahorro, cuando le explico a nuestros clientes, conviertes al Estado, a Hacienda, en tu socio porque estás utilizando las reglas a tu favor. Y yo no pretendo que las personas hoy pues, se conviertan en CPA y comprendan qué es lo que tienen que hacer. El propósito de nosotros con esta educación constante es que ustedes comprendan que hay alternativas donde ustedes pueden no tan solo ahorrar impuestos. Esto no se trata de buscar no pagar contribuciones, al contrario. Lo que perseguimos es una eficiencia donde usted tenga un ecosistema financiero integrado por profesionales expertos en diferentes áreas, en un solo lugar, que la comunicación es constante y efectiva para que usted deje de ahorrar y comience a invertir. Eso es correcto. Porque automáticamente aquí la CPA le explicó cómo puede poner en su bolsillo con una estructura deficiente a un eficiente más de $50,000, donde entonces esos 50,000 la CPA se coloca en comunicación con nosotros y nosotros hacemos una estructura donde los 50,000 también comiencen a generarle un rendimiento. Y de esta manera usted creó un ecosistema donde su futuro financiero va a ser saludable y va a ser sólido. Eso es correcto. Esto se consigue hoy en un solo lugar, en The Financial Hub. Nosotros vamos a continuar con ustedes compartiéndoles información bien privilegiada, bien importante. Obviamente el espacio, cada caso, como Coralis bien explicó, diferente. Hay múltiples tipos de negocios y múltiples tipos de núcleos familiares. Pero sí hay alternativas. Lo que usted tiene que hacer es darle like a este programa, compartirlo, conversar, escribirnos, sugerirnos, porque nosotros vamos a estar a su disposición. The Financial Hub pone a la disposición de ustedes todas estas herramientas de educación. Coralis es pieza clave dentro del equipo, lleva varios años y es una experta en el área y el tema contributivo. Así que si usted no está maximizando su presupuesto, usted no está maximizando sus ahorros contributivos o usted no está maximizando sus inversiones, hoy es el momento para actuar. No es mañana, es hoy y es contactando a The Financial Hub. Quiero, Coralis, antes de irnos, agradecerle a este público que nos ha acogido. Estamos en una época navideña, una época festiva de reflexión, de crecimiento, de empoderamiento y de cara a un nuevo año. Así que con esto lo que percibo es que las personas tomen este mensaje no como un regaño, no como una deficiencia, sino como una manera de empoderarse, de actuar, van a tener un nuevo comienzo y que no repitan lo mismo, porque el costo de vida continúa en aumento. Cada vez el poder adquisitivo es menos por la inflación. Entonces, ¿cómo buscamos dentro de lo que nos permite la ley tener un aumento en nuestros ingresos para poder mitigar estos costos y tener un retiro saludable, como tú bien mencionaste? Así que algo que quieras abundar para este público, esa audiencia que nos está viendo.
No, encantada, ¿verdad? Y agradecida de estar aquí compartiendo esta información tan valiosa para todos. Espero que la aprovechen y que nos contacten porque estamos para ayudarlos y para, ¿verdad? Que su retiro, su futuro sea lo que se merecen después de tanto esfuerzo que todos, ¿verdad? Trabajamos durante nuestra juventud. Con eficiencia y con las estrategias adecuadas. Somos The Financial Hub y estamos a su alcance. Manténganse conectados con el programa número 1, Jugando Pelota Dura. Hasta luego. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.